La segunda temporada de The Last of Us terminó y es una puta mierda. Yo no creía posible que pudieran empeorar la segunda parte del juego y inesperadamente lo lograron. Dañaron la segunda parte de algo que ya de por sí era complicado. Ahora, gracias a la serie, tengo que decir que la segunda parte de The Last of Us es buena. Y a ver, no todo es malo en esta serie, hay cosas que sí hicieron mejor, como la estructura. Al inicio, la serie empieza mostrando que la relación entre Ellie y Joel está completamente rota y en el juego eso no pasa, nos enteramos por qué está rota hasta como la mitad del juego. Como estructura narrativa funciona mucho mejor porque nos permite empatizar, entender más a Ellie, entender su viaje y la ira que tiene en su momento. Esto ayuda a que el clímax final de la historia funcione mucho mejor porque hay un claro patrón de acción y reacción y todo esto sea mucho más emocional, que en cambio en el juego se enredan de sobremanera y el juego prefiere contar historias de otros personajes que basarse en las historias de sus dos personajes principales, que es lo que debería ser. También funciona mucho mejor la estructura de Abby. En el juego simplemente aparece y se carga a Joel. Abby al momento de hacer esto termina siendo como una villana. No importa si más adelante nos das contexto del por qué Abby hizo eso. Ya se acaba de cargar al personaje principal. Todo el acto de Abby hacia Joel resulta completamente vacío porque no hay contexto, no hay motivaciones, no sabemos quién es el personaje, no sabemos por qué lo hace. Y a ver, para el espectador esto es completamente anticlimático. Ahora, la serie lo hace un poco mejor, pero la serie termina retratando esta misma manera de que el espectador vea a Abby como una villana y no entender su arco, porque sí, hay una historia lineal, pero cuando se nos presenta a Abby como un personaje, no vemos a Abby como humana, sino la ira que tiene hacia Joel. Ella solo quiere vengarse de lo que hizo hacia su padre y sus amigos se presentan de manera simplista, dicen textualmente quiénes son, a dónde van, qué quieren hacer y no sirve mucho que des el contexto si luego no lo vas a desarrollar porque aparece hasta el final de nuevo. Y para la tercera temporada, que es donde se supone que me vas a dar contexto de la historia de Abby, ya el espectador estaría cansado de ella porque ¿por qué querrías saber la historia de un antagonista? Si quieres que la entiendas, si quieres que empatice un poco con ella y sus razones, muéstrame mucho más de ella que solo apenas 10 minutos y que sean meramente antagónicos y luego al final quiero entender a Abby para que cuando llegue el momento me duela, sí, pero pueda comprenderla. Y si no entiendo a Abby como personaje, menos entiendo a Ellie. Definitivamente todo lo que hicieron bien con ella en la primera lo dañaron en esta segunda, porque parece que está escrita por 5 guionistas distintos que no saben a dónde llevar al personaje. Ellie es tonta, burda, grosera, todo el tiempo tiene que estar haciendo un chiste. Y en el juego, antes de lo que pase a Joel, sí hace alguno que otro chiste. Después es una persona muy seria y a pesar de ser una niña de 19 años, se aleja completamente de lo que debería ser, que es alguien que busca la venganza de su figura paterna. Y por momentos parece que Joel definitivamente no importa y le valga verga. Por momentos Abby se parece mucho más a la Ellie del juego que la misma Ellie. El personaje de Ellie no avanza, se queda simplemente en el mismo sitio. No saben hacia dónde llevarlo. Es sumamente bipolar. Parece que tuvieron switch, que se lo bajan, está feliz. Se lo suben, está triste. Se lo bajan, está feliz. Y desde el detonante de Joe, el personaje no se mueve. Es el mismo desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Y por ende, su arco de venganza nunca empieza. No se centran en el deseo de venganza y en la frustración que tiene. Simplemente se centran en ser romántico con Dina. La serie por momentos se olvida de lo que está contando y prefiere contarte un chiste como el de la barbecue. ¿Cocinas un oso? ¿Qué obtienes? Oso buco. En el juego, cuando Dina le dice a Ellie que está embarazada, Ellie le dice que se vaya porque es una carga para el personaje y puede impedir su arco de venganza. Pero en la serie, cuando le dice que está embarazada, en vez de eso, I'm gonna be a dad. Y es que la serie no sabe mantener un tono, todo el tiempo cortan las escenas importantes de una manera que no se explica. Cuando Ellie le dice a Dina que es inmune y Dina le responde que está embarazada, debe haber aunque sea una tensión, pero no, te cortan la escena con una escena pasional entre medio. Y lo mismo con Abby y Joel, cuando Abby le está dando contexto del por qué lo está haciendo, entre medio mete un comentario de que es guapo y corta por completo el clímax y la tensión de la escena. Y a veces el problema tonal no solamente se mantiene en cortar escenas, sino que también añaden la trama de Isaac, que para la narración de Ellie no influye en nada, porque Ellie no se topa nunca con esta guerra, no le importa. La guerra entre la secta y los Wolf en el juego pasa por fuera del radar de Ellie y se cuenta en la historia de Abby, en el gameplay de Abby. La historia de Isaac es meramente relleno, cortas completamente la narración por meter una historia que puedes meter en el gameplay de Abby, que vendría siendo en la tercera
tercera temporada. Vas a explicar lo mismo, la misma guerra, porque ya la explicaste en la segunda. Y es inconsistente poniendo a Dina, que sea la que le diga a Ellie que tenga que tener su venganza, y luego Dina queriendo ser la misma que dice que es mejor regresarse. Y entendería si es una historia nueva que estás contando, que es completamente recién, pero es algo que estás adaptando y parece que está escrito con las patas, que el juego tampoco es bueno, pero mejor que esto al menos sí es. Ya la adaptación tienes que cambiar las cosas que funcionan en un videojuego a televisión, pero tener los mismos errores en narración que tuvo el juego, pero la serie parece dañar mucho más la narrativa de algo que ya estaba dañado. Y al cambiar la narrativa, cambias todo el sentido de un personaje, como cuando Tommy es el que va a vengar a Joel y Ellie y Dina lo siguen no solamente para vengar a Joel, sino también para traer a Tommy con vida. Así que el viaje de Ellie y Dina hacia Seattle no es meramente vengativo, sino con un propósito de traer a uno de los suyos en buen estado. Y así como le quitan importancia a Tommy, le ganan la importancia a Jesse, que en el juego simplemente era para que se lo petatearan y ya no pasa nada. Parece un cubo de Rubik, acomoda un lado y daña el otro. Entonces yo sé que tienen el cerebro quemado por TikTok, pero no había necesidad de sobreexplicar las cosas tantas veces. El personaje de la psicóloga es meramente para que los personajes puedan explicar sus problemas y la gente lo entienda. Explican varias veces la muerte de Joel. Cuando Ellie ve a Nora, Nora le cuenta por qué le hicieron eso a Joel, y funciona porque le estás dando el contexto al personaje. Pero luego vemos como Ellie se lo explica a Dina y al mismo espectador nos vuelven a decir lo mismo que ya vimos escenas antes. Entiendo que el personaje se lo tengas que decir, pero ¿por qué me lo tengo que ver yo de nuevo? Tampoco vale que se parezca visualmente al juego por momentos, porque estás recreando una historia, no todas las cinemáticas. Pero The Last of Us para mí terminó siendo un fracaso. Siento que hubo diferencias creativas, no supieron llevar a los personajes, la narración está ok, y alargar algo innecesario hasta una cuarta temporada y en la segunda no contaste absolutamente nada. Lograron lo imposible, que la segunda parte de The Last of Us fuera mejor. Y a ver, esto no tiene nada que ver con Bella Ramsey ni con ninguna actuación. Siento que lo hicieron bien dentro de lo que cabe, con las cosas que tienen. Siento que no es más de actuación o de apariencia, siento que es más de escritura como está hecha la serie. Posiblemente vea la tercera temporada, sí, para ver qué puedan hacer y poder quejarme de nuevo y seguir comiendo de The Last of Us.